Hoy que estamos hablando del cerebro femenino, me pregunto por qué hay tantos grandes cerebros femeninos que han contribuido a la ciencia en el pasado y que son tan desconocidos. La alquimista de Babilonia, Taputi, que hacía los ungüentos y perfumes, o María la judía, a la que debemos el baño María o el negro María, o a la experta en tecnología militar Ana Comnene, o a las médicas de la Edad Media, Trótula o Hildegarda de Bingen, por no mencionar a astrónomas como por ejemplo Caroline Herschel, o matemáticas como Sonia Kovalevskaya. María José Casado es la subdirectora de la revista Muy Interesante. Como resultado de sus investigaciones periodísticas, se está convirtiendo en una experta en un tema del que no se habla tan a menudo como se debería: las mujeres en la ciencia. Hoy nos habla de las damas que marcaron los laboratorios. Voy a hablar de Las damas del laboratorio. Es este libro que he publicado recientemente y que trata de las científicas del pasado, de las cuales casi no conocemos nada más que a Marie Curie. Por ejemplo, hay grandes matemáticas desconocidas como la marquesa de Châtelet, que fue la amante de Voltaire, o como por ejemplo Sonia Kovalevskaya, que hizo grandes teoremas, o por ejemplo la española María Andrea Casamayor, por no hablar de físicas de la altura de Lise Meitner, que descubrió la fisión del átomo. El lugar que he escogido es la antigua Alejandría. Era una ciudad para mí mágica y realmente apasionante, porque tenía el faro, que era una de las maravillas del mundo antiguo. Era una ciudad rica, era el granero de Roma. Luego también tenía toda la gran biblioteca de Alejandría, que copilaba todo el saber de su época. Incluso los faraones registraban cada barco que pasaba por allí para copiar lo que llevaba. También tenía el museo, que era el primer centro de investigación científica universal. Y en este sitio privilegiado, pues por allí pasaron los grandes científicos, desde Euclides hasta Ptolomeo, y una mujer muy singular que era una sabia de la antigüedad, una matemática y astrónoma que se llama Hipatia de Alejandría. Ella recopiló el saber de su época y nos lo ha transmitido. Gracias a ella quizá la ciencia avanzó bastante más. Tenía tanto atractivo que era un auténtico crack. Y esto despertó envidias de muchos de los alejandrinos, y acabó la pobre mujer, la mataron. Tengo conmigo un ábaco, que es uno de los inventos más antiguos del hombre para contar, después de los dedos. Después han aparecido muchos otros inventos que han perfeccionado el ábaco, como por ejemplo la pascalina, o como por ejemplo la máquina analítica de Babbage, en la que colaboró la hija de Lord Byron, Ada Byron. Esta mujer tuvo una gran visión de futuro respecto a esta máquina, que trabajaba estaba diseñada pensando en las tarjetas perforadas. Pensó Ada Byron que aquella máquina analítica serviría en el futuro no solamente para los cálculos de los científicos, las prolijas aquellas cartas de cálculo, sino que serviría incluso hasta para componer música. En eso estuvo acertada. Los norteamericanos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, dio a su lenguaje de programación el nombre de Ada, en honor de esta mujer, que por cierto quiso utilizar la ciencia de los números para jugar a las carreras de caballos y le fue muy mal. La palabra que he elegido es invisibilidad. Invisibilidad porque las científicas del pasado han sido casi todas invisibles. Incluso cuando algunas llegaron a ser científicas, pese a la sociedad misógina, sus logros no fueron reconocidos, o fueron reconocidos solamente en parte. Tenemos, por ejemplo, hechos tan
yo diría escandalosos, como el de Liz Miner, que fue la científica que descubrió la fisión del átomo y que este descubrimiento mereció el premio Nobel, pero no fue para ella, sino para su colega Otto Hahn. Y otro caso también escandaloso es el de Rosalind Franklin, la física británica que fotografió con una nueva técnica de rayos X la materia viva y concretamente la molécula de ADN. Sin embargo, Watson, en La doble hélice, que fue el libro que escribió, no tuvo la honradez de mencionar a Rosalind. No solamente no la mencionó, sino que incluso la ignoró, la ninguneó y hablaba de ella como de una científica gafotas que andaba por ahí, que no tenía nada que ver con el tema. Sin embargo, hay una cosa que quiero destacar, y es que siempre ha habido algunos científicos o no científicos, hombres de gran talla, que en determinados momentos han sido la excepción y han reconocido el trabajo y han hecho visibles el trabajo de estas mujeres científicas. Y estoy hablando, por ejemplo, de Max Planck, que permitió a Liz Miner tener un protagonismo en una época en la que todavía era una cosa rara. O estoy hablando, por ejemplo, de Weierstrass, el gran matemático, y por supuesto estoy hablando de Pierre Curie, el marido de Madame Curie, que se negó a recibir el premio Nobel si no se hacía partícipe también a Marie. Me gustaría que estos grandes cerebros de las científicas del pasado ocupen por fin su lugar en la historia y tengan su visibilidad, la visibilidad que se merecen.